Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué dicen en esta tarde lloviznosa? ¿Está bien decir así, Néstor Restivo, en lugar de lluviosa? Yo diría que es como una agüita, una garúa finita. Sí, es una garúa que ni siquiera llega a molestar, ¿no? No, es como No decir, es moja. menos que una garúa. Claro, Entonces, sirve para que uno diga, che, llovió. como Hoy un llovió. rocío, como un rocío. Si tenés algo al aire libre, no, ropa obvio. o algún plan, no, bueno, suspendé porque la cosa está fea. Bueno, Así el es. tiempo que tocó viene así. Según vi, después lo vamos a repasar por supuesto, el problema llega el domingo. Ajá. El fin de semana viene una lluvia fuerte y un cambio de temperatura que ordena un poquito las cosas porque estamos en agosto, Néstor. Pero mejor que ordene, porque si hay algo que tiene de característico el clima de estos días es que no se sabe si es frío, si es Exacto. calor, si te pones mucho abrigo te cagás de calor o viceversa. O sea, mejor que se ordene un poco. Sí, yo estoy que de acuerdo. sepamos dónde estamos viviendo. A mí lo que me gustó siempre de la Argentina es que, que en invierno hacía frío, Exacto. en primavera y en otoño, en primavera empezaba el calor, en otoño se caían las hojas de los árboles con fresquito, y en verano hace calor. Entonces vos podés disfrutar cada cosa en su lugar. Ahora está muy raro, pero bueno, uno es medio estructurado, ¿viste cómo somos? Bueno, saludo formal, Néstor Restivo, bienvenido. Aquí estamos haciéndole el aguante de alguna forma a Pablo Caruso, que tenía un lindo tema familiar que atender, con lo cual hoy no va a estar en el programa, mañana por supuesto que sí, como siempre. Así que les estaremos haciendo por lo menos buena compañía hasta las 6 de la tarde. En un día en el cual, por otro lado, hay muchísima información. Estamos muy atentos a lo que vaya a ocurrir en un ratito en el Senado de la Nación. Está nuestro compañero Fabián Waldman allí, así que tendremos seguro oportunidad de charlar con él, porque está anunciada la conferencia de prensa de Patricia Bullrich para uno de los temas centrales, no del día, de la semana o de las semanas, que es el proyecto mal llamado de inviolabilidad de la propiedad privada. Esta idea, la idea fundamental es la extranjerización de tierras sin contemplar recursos de agua, recursos minerales, recursos naturales de ningún tipo, una modificación también con el tema de desalojos que facilita los desalojos beneficiando a los propietarios en lugar de a los inquilinos, el cambio en la ley de manejo del fuego. Esto quiere decir que hoy hay una preservación de, por ejemplo, los bosques nativos, pero cualquier otro terreno que está destinado a un uso. Si hubiera, por ejemplo, un incendio, Dios no lo permita, hoy no se puede, donde había un bosque nativo, no se puede mañana cultivar soja o hacer un emprendimiento inmobiliario. Vos tenés que mantener la razón, el fin para el cual fue preservado ese predio. Bueno, entre otras cosas, la ley quiere modificar todo esto. Hay muchísimo en juego, hay mucho dinero en juego, pero sobre todo nuestra soberanía, así que es un tema muy pero muy importante. Lo que va a hacer Patricia Bullrich es anunciar algunas reformas, o esa es la expectativa, veremos, hay que esperar, no ser ansioso, escucharla, pero en principio se habla de modificaciones en el proyecto de ley de extranjerización de la tierra, con las cuales estaría consiguiendo la Libertad Avanza algunos apoyos que en este momento, Néstor, están muy difíciles. Le está costando a la Libertad Avanza conseguir los 37 votos que necesita para conseguir el quórum el jueves y empezar a debatir. Después lograr la votación afirmativa será otra historia, pero para iniciar necesita 37 votos, el quórum necesario, y está difícil. Hay un sector del radicalismo que aún no se define, alguno dijo que no, otros aliados provinciales que hasta ahora vienen acompañando distintos proyectos del gobierno, en parece que no están tan convencidos. Bueno, veremos, es un tema trascendental. Sí, seguramente, la conferencia tendrá que ver con, ya no lo dirá así, pero con las concesiones que hace el gobierno para capturar más voluntades que lo acompañen. No hay que ver hasta dónde. El tema es que de fondo sigue siendo lo mismo, la matriz del proyecto sigue siendo igual, pero seguramente de la postura de máxima que tuvo el gobierno
con esta situación que vos bien describías, bueno, tiene margen para reducir algunas cuestiones y tratar de convencer en las provincias donde tiene resistencia a ver si logra esa cantidad de votos. Bueno, ese es uno de los temas centrales del día. Irá atravesando, sin dudas, ya lo adelanto, irá atravesando todo el programa en distintos segmentos. Otro de los temas, Néstor, por lo menos yo no lo venía siguiendo, hoy pude interiorizarme un poquito más, es el paro de un sector de los trabajadores portuarios, en este caso los llamados prácticos, que en función de una modificación que Sturzenegger anunció, un decreto que modifica las reglas de juego, las condiciones de trabajo de los prácticos, bueno, los tiene en vilo y ha generado mucho malestar. El práctico, expliquémoslo rápidamente, es aquel perito, aquel especialista, vaqueano, se podría definir. Vaqueano de las aguas. Claro, un vaqueano de las aguas, que es quien guía, sobre todo a los buques de gran porte, no únicamente, hay barcos medianos que también necesitan de un práctico, que lo van guiando para entrar y salir de los puertos, porque bueno, conocen los canales, conocen las alturas del río, saber si las aguas son navegables, no son navegables, sí. Si hay un barco hundido, no hay un barco hundido. Claro, se acomodan al lado del capitán del barco y, como bien decís, a esos grandes cargueros que para la Argentina es fundamental por lo que es Argentina exportando cereales, combustible y demás, se sienta al lado del capitán y cuando entra o sale del puerto lo acompaña para guiarlo. Bueno, hicieron un paro porque las desregulaciones que plantea el ministro Sturzenegger impactan mucho en su trabajo, creo que son entre 400 y 500 lo que nuclea ese sector, y ellos lo que dicen es que no tiene nada que ver con un gasto estatal, que es el argumento que usa Sturzenegger, porque quien le paga al práctico es la empresa naviera que es privada, o sea que no debería generar ningún costo al Estado. Pero Sturzenegger cree que sí, que eso es una tarea que está de más y la quiere liquidar también, como quieren liquidar tantas cosas de la regulación, en este caso de la regulación del comercio exterior. Y el parate es fuerte, en muchos puertos de Rosario y de la provincia de Buenos Aires hay mucha preocupación porque cada día que para es una complicación para el comercio exterior. Imagino que el gobierno, que también está pendiente de las divisas que genera el comercio exterior, también debe estar preocupado y por eso está haciendo una política de anuncio represivo contra este paro de ese sector de prácticos. Sí, hay dos aspectos centrales que busca modificar Sturzenegger o el gobierno nacional. El primero es la posibilidad de que el gremio de prácticos como tal no sea considerado imprescindible. Hoy ningún barco puede entrar o salir si no hay un práctico que lo guíe. Bueno, dice que no siempre es necesario, explica Sturzenegger en su texto, que no siempre es necesario y que llegado el caso cualquier otro empleado portuario, no sé si cualquiera, pero otros empleados portuarios que conozcan la zona podrían hacer el trabajo del práctico sin problemas. Digamos, rebaja la labor de los prácticos en los puertos argentinos. Y otro tema es el salario, ¿no? Realmente son salarios muy altos, equivalentes a los de un capitán de barco. Es un salario muy importante, pero como decía Néstor, en este caso el Estado no tiene nada que ver, o en principio no tiene nada que ver, son acuerdos entre partes privadas. Sí, forma parte de por un lado, de una desregulación, eso que no lo hace dormir a Sturzenegger, quiere desregular todo, con los riesgos que se implica. A veces las desregulaciones conllevan también la posibilidad de un siniestro, de un riesgo, porque no hay nadie que controle eso, y el otro es reducirle el costo al sector privado, básicamente claro, es eso. Claro, de eso se trata, como todo lo que está haciendo el gobierno. Por supuesto. Así es. Bueno, me dicen que está nuestro compañero Fabián Waldman para charlar unos minutos con nosotros desde el Senado de la Nación. ¿Qué tal, Fabián? Luis Pablo y Néstor te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Luis Néstor? Buenas tardes a la audiencia de la 530. Efectivamente, acaba de comenzar aquí en el salón del Senado la conferencia de prensa encabezada por Patricia Bullrich junto a Nadia Márquez y Agustín Coto, senadores también de La Libertad Avanza, para en principio, según lo que dicen, aclarar de alguna manera cuestiones que tienen que ver con la ley de extranjerización que están siendo mal interpretadas por la población. Ajá. Te cuento que, charlando recién con uno de los senadores del bloque libertario, le preguntaba yo si pensaba que la presentación que iban a hacer en estos momentos podía llegar a ser la definitiva.
declarando permanencia de la 530, que han girado cerca de 20 proyectos con sus modificaciones a lo largo de prácticamente estos 2 meses en que ha sido tratado en el Senado la ley. Y en ese sentido, el senador me decía, van a hablar de algo, por supuesto, pero no sabemos si efectivamente va a ser la documentación definitiva. Es decir, que el grado de las negociaciones en que se encuentra todavía el oficialismo con algunos senadores que no han definido hasta esta hora la cuestión de su voto, hace que la expectativa en ese sentido esté centrada en si efectivamente van a alcanzar los números como para aprobar la cuestión que tiene que ver fundamentalmente con la ley de extranjerización, Pablo. Esta es en estos momentos lo que de alguna forma vienen hablando, una situación bastante complicada, y haciendo algunos números, viendo aquí, hablando con otros compañeros, pareciera que por ahora la oposición podría de alguna manera alzarse con un triunfo. Lo que indudablemente ha causado en las últimas horas bastante conmoción tiene que ver con la exposición de Anabel Fernández Sagasti, que está embarazada 32 semanas, y esa situación le ha impedido llegarse hasta la ciudad de Buenos Aires. A través de un video lo hizo conocer, con inclusive algunos problemas dentro del mismo peronismo. Muchos de los senadores no estaban enterados. Recién se reunió en la comisión, mejor dicho, en la comisión, la que preside la senadora Marx, que tiene que ver con la banca de la mujer, haciendo un pedido expreso a la senadora, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, para que autorice la participación virtual de Anabel Fernández Sagasti. La expectativa está puesta por estos momentos, fundamentalmente si la vicepresidenta va a hacer lugar a la posibilidad de que esto se dé. Algunos decían que no existen antecedentes, que no está dentro del reglamento. Sin embargo, existe una... Está toda la pandemia similar en el medio, ¿no? No la pandemia, sino justamente cuando queda antes de ser la senadora, Osuna votó desde su lugar de convalecencia. No recuerdo bien cuál era específicamente la ley, pero sí en aquella oportunidad, y estando obsesionando la Cámara en relaciones relativamente normales, ella pudo hacer uso del sufragio a partir de una cuestión de telemática. Esta es de alguna manera lo que pueda. Si querés, la escuchamos un segundito. Sí, escuchemos a Patricia Bullrich. Dale. Ya me acerco al A ver. Extranjero con 200 hectáreas cedidas por 50 años. Eso fue en el gobierno de Kirchner. Luego ratificado, yo era diputada, mi voto en contra, por el Congreso de la Nación con mayorías automáticas kirchneristas, no como ahora que nosotros tenemos que hablar con todos para sacar una ley. Recién en el 2016, el presidente Macri prohibió la utilización de esa base para investigaciones militares. Y eso fue ratificado en el gobierno del presidente Milei con la posibilidad de entrar a la base para ratificar que no iba a haber investigaciones militares. Acá tenemos fundamentos importantes en esta ley, que no es solamente una ley de tierras, es una ley que habla de varias cosas más que las vamos a contar. Hemos puesto un límite del 25% en la compra de tierras por extranjeros. ¿Por qué pusimos un 25%? Porque Brasil tiene un 25%. Uruguay no tiene nada. Bueno, Chile no justificación tiene nada. ahí de Patricia Bullrich acerca del número, Pablo, sobre el porcentaje que han fijado, bajando de alguna manera una bandera que pretendía Federico Sturzenegger, que no tuviese ningún tipo de impedimento a la extranjerización de las tierras. Recién te cuento que además, charlando con algunos senadores, vos les preguntabas, bueno, ¿y qué pasa con los espejos de agua, esta prohibición de ingresar? Bueno, eso está más que claro, que los gobernadores, a nivel provincial, tienen que ponerle los límites en cada una de las provincias, para que esos espejos de agua o lugares específicos que puedan tener algún interés geopolítico no sean aprovechados por la extranjerización. La verdad que está todo muy atado con hilos hasta este momento. No está muy claro cómo podrían imponerse los mandatarios provinciales a
cualquier extranjero que quiera comprar una cantidad de tierras importantes. Me contaban sobre un pueblo, una ciudad en Misiones, se llama Puerto Libertad. Alrededor de todo Puerto Libertad está la empresa Arauco. Hablamos de que Misiones tiene el 36% de su territorio ya vendido a empresas extranjeras. Arauco es la chilena que produce papel. Esta ciudad no tiene lugar para construir un barrio alrededor de su superficie, no tiene forma de expandirse de ninguna manera. Y en el caso específico de Misiones, donde hay 500.000 personas que viven en condiciones, en situaciones de arrendatarios o viven en el campo, prácticamente provocaría una migración que no tendría lugar donde efectivamente resolver las cuestiones relativas a los derechos ambientales. Justamente Misiones, Fabián, que en este momento está atravesada por una interna entre el gobernador Pasalacqua y Carlos Rovira, y los senadores pertenecientes a esa provincia están, ahí en tensión, en disputa por esa interna. Bueno, entonces, Fabi, para pasar en limpio, en este momento Patricia Bullrich no está anunciando ningún tipo de acuerdo, sino en todo caso haciendo un poco de historia, intentando echarle la culpa al kirchnerismo de todo, como siempre, y anunciando algún cambio en los límites a la extranjerización de la tierra, pero no anuncia un acuerdo. No anuncia un acuerdo, va a estar detallando las cuestiones, los puntos más cuestionados de la ley, y habrá también lugar para preguntas, así que si te parece, volvamos dentro de un rato. Dale. Con algunas definiciones más concretas de la senadora Bullrich. Perfecto, Fabi, volvemos en un rato, pasamos en limpio los anuncios centrales de lo que diga, y por supuesto el momento de las preguntas de ustedes allí será central. Gracias y volvemos en un ratito. Hasta luego. Fabián Wellman desde el Congreso. 4:23, separamos y enseguida volvemos. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Lo nuevo en Ediciones Continente. Pensar la comunicación política. Cuando la palabra se hace pueblo. De Nora Merlín y Daniel Rosso. Un libro para recuperar la comunicación como espacio de construcción colectiva. Entre algoritmos y tecno-neoliberalismo, la comunicación política descuida el encuentro. Los entrevistados y los autores analizan los desafíos de la hiperconectividad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente.
Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. De 16 a 18, Pablo Caruso y la banda del Parlante. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre. Hermosa versión de Niña Pastori de Vivir sin aire, el tema de Maná. Muy lindo, muy dulce, como para un día así, como era bien, lluvioso, clima, lloviznoso. Bueno, cuéntenos por ahí dónde están ustedes, dónde pueden escuchar la radio, si llueve o si es perfectamente posible. Hay un sol radiante porque, bueno, como sabemos, aquí en este país, en este contexto, puede pasar cualquier cosa. Néstor, si estás cuidando más tu salud y no querés dejar de disfrutar, pasate a Endulcina, el edulcorante que rinde más y le da el toque perfecto a tus infusiones y recetas de todos los días. 0 calorías, 100% sabor. Encontralo en tu supermercado o farmacia más cercana. Endulcina, el sabor de cuidarte. Como quisiera calmar mi aflicción, como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría robar tu corazón, como quisiera lanzarte al olvido, como quisiera guardarte en un cajón, como quisiera borrarte de un soplido. Me encantaría matar esta canción. De 16 a 18, Pablo Caruso y la banda del Parlante. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre.
4:30 de la tarde. Bueno, como ustedes saben, hoy es 4 de agosto y hoy se cumplen 10 años, un aniversario. Era jueves, el 4 de agosto de 2016, en el cual, no sé si recuerdan el episodio, un subcomisario de la Policía Federal se presentó en la sede de Madres de Plaza de Mayo junto a varios efectivos. Llevaba un papel con la orden de allanar el edificio de Hipólito Yrigoyen y detener a Eve, que había sido declarada en rebeldía por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El subcomisario pensó que le alcanzaría con ese papel, que la autoridad de la firma bastaría para que una mujer de 88 años se entregara, que el peso del Estado, esa maquinaria que todo lo aplasta, sería suficiente. No contaba con que Eve ya había aprendido, hacía décadas, que los papeles se pueden esquivar, que la orden de un juez no es más que un papel si no hay quien la cumpla. Eve respondió con una pirueta maradoniana, la gambeta, esa manera de esquivar al rival y seguir teniendo la pelota. No huyó, no se escondió, no pidió permiso. Esto es parte de un texto, comparto, y le mando un abrazo enorme, de Daniel Ballester, nuestro compañero aquí de la radio, que estuvo ese día además junto a Eve, la acompañó como la acompaña siempre y la acompañamos todos quienes hacemos la radio AM530. Y recuerdo el episodio, Néstor, intentaron llevarse a Eve y fue la multitud, además del coraje, de la valentía de Eve, quienes impidieron que eso suceda. Si te parece, escuchamos un fragmento del discurso que la misma Eve dio ese día, repito, 4 de agosto de 2016, hace 10 años. Quiero decirles, compañeros, que todo esto ya está desparramado por todo el mundo, que lo tienen las embajadas, que todo el mundo sabe. No sé qué va a pasar, no sé hasta dónde son capaces de ir, pero con la misma estoicidad, con el mismo valor que nuestros hijos enfrentaron todo lo que les tocó pasar, y con las mismas broncas que supuestamente ellos tenían, pero con la misma seguridad de que el único camino es este proyecto nacional y popular que dirige Cristina, así vamos a enfrentar a esta justicia corrupta que también la quiere poner presa a ella. Lo que estos tipos no saben, y menos la Bullrich, que es la que los manda, es que nos podrán poner presas, pero lo que nunca se puede poner preso es el pensamiento, es la idea, es la voluntad y es las ganas de pelear. Nuestros hijos, cuando los iban a fusilar, salían cantando las marchas de liberación. Y así vamos a hacer las madres. Si nos quieren llevar presas, que nos lleven. Aquí estamos, no le tenemos miedo a esto. Bueno, Eve, quienes además nos están siguiendo por YouTube, pudieron compartir las imágenes de lo que fue aquel 4 de agosto de 2016. Claro, fue en la causa Sueños Compartidos, esta pretensión judicial policial de capturarla, y como bien dijiste, ella desde Hipólito Yrigoyen, era un jueves, por eso tenía que ir a la marcha de la Plaza de Mayo, salió un poco por un costado, y en esa ida de Eve y en el acto en la plaza se fue acumulando un montón de gente. Después, cuando volvió, eran centenares de personas de solidaridad con Eve. A tal punto fue esa movida que después ni la policía ni el juez se animó a avanzar en esa pretensión de detenerla. Así es. Bueno, 4:35, ya volvemos con Fabián Waldman desde el Senado de la Nación. Recordamos, está Patricia Bullrich en este momento en conferencia de prensa. No sé si ya comenzó el momento de las preguntas o no. En un ratito charlamos con Fabián, que nos va a hacer una síntesis de lo que allí está ocurriendo. Seguramente tendrá él la posibilidad de conversar con ella. Y en un ratito, ¿qué más, Néstor? Vamos a hablar de un informe al que se le dio bastante poca importancia. Es un informe de Naciones Unidas sobre drogas y delitos de narcotráfico, un panorama internacional de cómo está esa cuestión. Y también posiblemente hablemos de las elecciones en Brasil, porque entró en la recta final. Nos faltan justo 2 meses para la primera vuelta entre Lula y Flavio Bolsonaro. Si hay balotaje va a ser a fines de octubre, pero vamos a tratar de pintar un poco cómo viene esa elección crucial para Brasil, por supuesto, y para América Latina. Un punto más en relación a lo que podría ser la sesión del jueves. Digo podría porque como parte de todo estas idas y vueltas,
si el oficialismo no consigue los Bullrich, no consigue los votos, en función de lo que está anunciando Patricia Bullrich en este momento, ya adelantaron, están dispuestos a postergar la sesión del jueves 6 para el jueves 13, así que veremos. Ahora, si hay sesión, ya sea el jueves 6 o el jueves 13, hay movilización. Cada vez son más los sectores que están convocando, así que sin duda todo eso está haciendo fuerza y mucha presión. Y vamos a contar en un ratito también qué es lo que se está preparando para el viernes 7. El viernes 7 es San Cayetano. Distintas organizaciones también están convocando a lo que posiblemente sea, según ellos mismos están diciendo, una de las marchas de San Cayetano más importantes de los últimos tiempos. Ya venimos. Ideas que vuelvan. Nuestra efectividad tiene que ver con haber cambiado una sensibilidad en el pueblo. Yo creo que particularmente en este año hay muchas cosas que van para atrás. Por ejemplo, el proceso de culpabilización del movimiento feminista que arrancó con este gobierno, que incluyó sectores del campo popular, que toda esta idea de que el feminismo vino a desviar la doctrina peronista o que desvió al peronismo de sus grandes banderas o que fuimos nosotras las que nos pasamos 3 pueblos. Bueno, todo eso de alguna manera se desgranó. Incluso el gobierno, que se la pasa en foros internacionales diciendo que los femicidios no existen, tuvo que mandar a su principal ministra a decir que los homicidios de mujeres habían bajado durante su gobierno, sin reconocer la palabra femicidio. Que vuelvan las ideas. Hay muchas cosas que van para atrás. Por ejemplo, el proceso de culpabilización del movimiento feminista que arrancó con este gobierno. Que vuelvan. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Bueno, Néstor, ¿por dónde vamos? Te decía que hace unos días un informe desde Viena, donde tiene una de sus sedes las Naciones Unidas, particularmente la Oficina de Drogas y Delitos, publicó el informe 2026 de ese tema vinculado al narcotráfico. Quien quiera verlo es bien interesante. La sigla de esta Oficina de Drogas y Delitos de Naciones Unidas es UNODC, UNODC, que es United Nations Office Drugs and no sé qué, Crime debe ser, UNODC, ahí está todo el informe completo, y es interesante porque revela las mutaciones, las transformaciones que ha tenido este flagelo del narcotráfico y del consumo de droga a nivel mundial. Por ejemplo, dice que las organizaciones criminales están aprovechando mucho la inteligencia artificial, el tema de los conflictos que hay en el mundo, las guerras, la inestabilidad que experimentan muchas regiones del mundo para alterar todo el tema de las rutas y los métodos de drogas y de tráfico de estupefacientes que hay a nivel mundial. Algunos datos, ¿no? En todo el mundo se considera que hay 331 millones de personas que consumen drogas. Esto es el 6,2% de la humanidad. Y es bastante más que en un año. Las cifras son de 2024, se publicó este año, pero las cifras recopiladas son de 2024, y respecto de 10 años atrás era 5,2%, hoy es 6,2%. El cannabis, la marihuana, es la droga que más se consume en el mundo, lo hacen 256 millones de personas, luego siguen los opioides, 63 millones, las anfetaminas, 32 millones, la cocaína, 25 millones de personas, y el éxtasis, 21 millones de personas. Y lo que plantea a partir de las incautaciones que hacen de partidas de droga las policías y las organizaciones del Estado que combaten a los narcotráficos, es que hay mucha innovación en el diseño y en el tipo de drogas que se trafican. Dice que hay 5 veces más tipos de droga que en 2000, o sea, en 24 años aumentó por 5 las diferentes tipos de drogas que hay, que de las incautadas en 2024, que fueron 755 drogas diferentes, hay 118 que se incautaron por primera vez. Así que hay novedades, modificaciones en las drogas sintéticas y en otras que hacen pensar en una innovación permanente de ese tipo de sustancias, ¿no? Los países que están señalados, bueno, Afganistán, que siempre aparece en primera fila, Myanmar, Laos, en sudeste asiático también, de ahí salen mucho los opiáceos por la producción de amapolas y demás, y de América Latina aparece Colombia, que sigue siendo el país
de donde más sale la cocaína, y sale vía Ecuador. Y acá hago un paréntesis, nos recordarán todos ustedes la previa al secuestro de Nicolás Maduro del 3 de enero, cuando Trump ordenó matar en forma impune a muchas embarcaciones del Caribe. Sí, iba bombardeando distintas lanchas con cientos de muertos, con el argumento del cártel de los soles, ¿no? Exacto, y que salían de Venezuela. Y nunca se le ocurrió bombardear, ni tenía por qué hacerlo, pero digo, el doble rasero, ¿no? Ecuador. Ecuador es por donde, con el gobierno de Daniel Noboa, muy aliado de Trump, es por donde más está saliendo la droga que se produce en Colombia. O sea que Colombia sigue siendo una principal puerta de salida de la cocaína, sobre todo para el norte, pero los puertos que usan en general son ecuatorianos, y Ecuador tranquilo como Pancho por su casa, porque claro, Daniel Noboa no es Nicolás Maduro. Brasil es otro lugar donde los carteles de droga están muy fuertes, y el lugar de ir hacia el norte es el que estaría proveyendo más a África, a Asia y a Europa. Parte de esa droga es la que baja por el Paraná, y ya que hablamos antes de los paros portuarios, en muchos puertos privados que el Estado Nacional no tiene control, de ahí también saldría una cantidad importante para Europa. Bueno, por eso también, entre otras cosas, es fundamental que el control de la mal llamada hidrovía sea un control serio, un control responsable. Más allá de la salida de toda la producción genuina, está el tema de la droga, por supuesto vinculado. Un montón de plata que va por aparte de ser delictivos y dañinos, que se pierde para el Estado Nacional en cuanto a poder regular eso, ¿no? Y después están los casos de Perú y de Bolivia, que también son lugares importantes de producción. Bolivia es un caso muy especial porque se produce mucha droga, pero al ser un país mediterráneo, la forma de acceder a los puertos, el informe está muy detallado todo eso, genera una trama de pasajes, de vías a través del Amazonas para llegar a los puertos de Brasil. Imagínate, tienen que atravesar muchos lugares, muchos estados brasileños, o para pasar por Perú para los puertos del Pacífico, y es un nodo muy importante del narco que le cuesta mucho resolver cómo hacer por esta maraña de rutas que tiene, ¿no? América Latina es donde más incautaciones hay. No quiere decir esto que haya más consumidores, hay muchos más consumidores en Estados Unidos, pero al ser zonas de gran producción, sí hay más incautaciones, porque por ejemplo en Estados Unidos, una vez que pasa la frontera de México, ahí sí hay varias incautaciones, dice el informe de Naciones Unidas, la droga ya se dispersa en pequeños cartelitos, llamémosle, y no hay grandes incautaciones, pero sí, como todo el mundo sabe, Estados Unidos es el lugar donde más se consume opioides, cocaína y demás, y el énfasis represivo no está ahí, sino está en los países latinoamericanos, porque se hace también con una forma de control social, ¿no? Es bien interesante el informe, insisto, se puede encontrar en la página 1DC, UNODC, y es el informe 2026 de Naciones Unidas de Drogas y Delitos. Gracias, Néstor. Que vuelvan las ideas, que vuelvan. Volvemos al Senado de la Nación, está nuestro compañero Fabián Waldman allí. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal? Como va, Luis? Justo está en el periodo de preguntas, así que me acerco para que escuchemos. Dale. Tengo que hacer la cuarta yo. ¿Por cuál vamos? Por la segunda. Bien. Permiso. No quedar la Escuchamos sobre la ley de manejo del fuego. Por otra parte, ¿qué pasa con el límite por persona de las 1.000 hectáreas que no podía acceder para una persona jurídica? Eso se desregula también, se deroga. Y por otra parte, bueno, un poco la senadora recién lo explicaba, pero el tema de las zonas de acceso al agua, eso también se desregula, hoy está prohibido, pasa a un límite provincial o cómo funciona en ese aspecto. Donde la senadora Bull. Manejo del fuego, acá está el capítulo que estaba en la ley de tierras, no es la ley de manejo del fuego, esa es otra ley que tiene que ver con condiciones de parques nacionales, de bosques nativos. Esto es lo relacionado a tierras en manos de extranjeros o las tierras del país, es otra cosa. Acá lo que nosotros hacemos es sacar el ridículo artículo que culpaba a una persona y no dejaba usar su campo durante 60 años, y alguien se lo quemaba. Y decía, no, lo quemó la persona. ¿Con qué prueba? Y ya automáticamente, administrativamente, no lo dejaban usar su campo. Ahora, va a haber que probar. Si alguien incendió, tiene una pena por haberlo incendiado. Si lo incendió él mismo, entonces ahí sí va a regir esa restricción. Si no lo incendió él, y se lo incendiaron justamente para competir,
algo que puede pasar mucho, como pasa en la competencia entre empresas y demás, entonces esa persona no va a tener una doble condena. El segundo tema de las 1.000 hectáreas desaparece. Y ahí tiene que ver con lo que preguntaba recién el colega. ¿Por qué nosotros sacamos el límite de municipalidad, el límite de departamento y el límite de la provincia? Porque es ridículo eso. Porque no es lo mismo, a ver, pongámosle Mendoza, no es lo mismo, no crece de la misma manera la vid en las zonas como puede ser Luján de Cuyo que en Malargüe. Son dos tipos distintos. Entonces, uno podría decir, bueno, en Malargüe, en la zona de vid, hay que usar todo, y la mayoría algunas serán extranjeros, otros argentinos, pero no se puede decir, bueno, acá hay una parte que no la usamos por si acaso, porque le ponemos un límite. No, el límite es provincial. La provincia tendrá después la razonabilidad de analizar cómo, digamos, utiliza esas tierras, porque son tierras de uso muy distinto. No tiene nada que ver San Rafael con la zona de la cordillera. Aparte, Pablo, que Luis, que además la senadora atendió algunos de los puntos principales que tienen que ver con el acceso al agua. Todas las leyes argentinas. Y depende de las justicias provinciales. Están garantizados el acceso a los lagos, digamos, no a las lagunas pequeñas, tienen que tener un determinado tamaño, ¿no? Y permanencia, tamaño y permanencia. Entonces, no toma nada de eso. Todo eso, a ver, como dije, el acceso a los lagos, el acceso a los ríos, el camino de Sirga, todo eso queda igual y está en todas las leyes. Así que se queden tranquilos los argentinos, que los ojos de agua, que la reserva de agua de la Argentina y el acceso público de todos los argentinos y de todos los ciudadanos que habitan esta tierra van a poder acceder a cualquier río o a cualquier lago de cualquier parte del país, que sea, como dijo recién la senadora Carmen, que sean de determinado tamaño y permanentes. No es la lagunita que tiene una persona adentro de un campo. Ahí estaba entonces Luispa, con respecto a lo que viene planteando la mayoría de los colegas con respecto al caso de Joe Lewis, ¿no? Que es el más bueno, ahí están las dificultades concretas para hacer lo que acaba de plantear Patricia Bullrich. En la práctica, llegar al lago es imposible, ¿no? Ya lo hemos visto varias veces. Y luego lo que hizo, a lo que se refirió con la ley de manejo del fuego, es un argumento absolutamente falaz, porque de lo que se habla, el problema principal en relación al cambio en la ley de manejo del fuego tiene que ver con el cambio de uso. Esto quiere decir, vos podés o podrías, a partir de la nueva ley, quemar un bosque nativo para hacer un emprendimiento inmobiliario o plantar soja o lo que quieras, ¿no? A eso no hizo referencia. No, claro que no. A ver, llama lo que está preguntando ahora. Estoy alejado del parlante cuando tengo que hablar ahora. Bien. Así que no sé si no voy a poder llegar al parlante. Si ustedes quieren, hago la pregunta y después volvemos con el resumen, si quieren, de 5 minutos con el total de la conferencia. Dale, perfecto. ¿Les parece? Me parece muy bien, Fabián. Hasta luego. Bueno, en un ratito volvemos con Fabián Waldman. Está a punto de preguntar él mismo. Es la conferencia de prensa de Patricia Bullrich en relación a los cambios a varias leyes. Se ofuscó un poquito Patricia Bullrich cuando le preguntaron por la ley de manejo del fuego, pero en realidad, porque ella quería hablar de los cambios a la ley de tierras en particular, pero bueno, es un paquete en el cual están involucrados cambios de distintas leyes. Bueno, en un ratito volvemos con Fabián, ya con una síntesis de lo que fue la conferencia de prensa de la senadora Bullrich, y tendremos el honor de escuchar la pregunta del mismo Fabián. Ya volvemos. Ideas
Que vuelvan. Argentina no está teniendo ninguna capacidad de negociación de nada. No hay negociación, hay simplemente sumisión a los intereses de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos el acuerdo de Argentina-Estados Unidos, nos encontramos un acuerdo donde a mí me da vergüenza pensar que alguien en una mesa en Washington probablemente se sentó, firmó ese acuerdo, dijo, sí, si Argentina está de acuerdo, vos mirás las cláusulas y decís, esto está hecho específicamente para Estados Unidos. Que vuelvan las ideas. Argentina no está teniendo ninguna capacidad de negociación de nada. No hay negociación, hay simplemente sumisión a los intereses de Estados Unidos. Que vuelvan. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. Buenas, ¿qué tal? De 22 a 24 todos los martes. En la 530, la radio de las madres, vuelve Voodoo Lounge. Voodoo Lounge. Los martes a las 22. AM530. Construimos comunidad. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Vuelve la Peña de los Abrazos al Espacio Cultural Nuestros Hijos. 15 de agosto, a partir de las 18 horas. Ceremonia de agradecimiento a la Pachamama. Taller de danzas a cargo de Wistusaur, Fraternidad de Tincus. Musicalización, Santiago Bonacina. En el escenario principal actuarán Los Chaza y el dúo Marrodán Brepe. Entrada libre. Contribución sugerida consciente. No se suspende por lluvia. Acordate, el 15 de agosto a las 18 horas te esperamos en la Peña de los Abrazos. Espacio Cultural Nuestros Hijos. Avenida del Libertador 8151. Espacio Memoria y Derechos Humanos. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton,
Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. Nirvana, compartíamos Nirvana y de paso les cuento, La Soberana es una yerba cooperativa cultivada por familias campesinas donde el trabajo vuelve a ser sinónimo de trabajo digno. Nacida en El Dorado, Misiones, es agroecológica, sin TAC, con 180 días de estacionamiento natural. Yerba mate La Soberana, pago digno para el productor, precio justo para vos. Encontrala en Instagram como @lasoberana.yerbamate. Podés conseguirla también en los nodos y almacenes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, o comprarla en línea a través de www.lasoberana.com.ar. Gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos escriben mensajes, ya sea por YouTube o por el WhatsApp. Algunos se ríe de manera cómplice, con muy buena onda con esto, con esta confusión, este furcio en relación a los Bullrich que hay que conseguir para poder darle media sanción o rechazar la media sanción en el Senado. Pero bueno, son Bullrich al final lo que hay que conseguir. ¿De qué hablas? ¿No? Sí, exacto. Lo que tiene que conseguir la Libertad Avanza, más que votos, son Bullrich que estén ahí acompañándolos. Ojalá que no los consigan, dicho sea de paso. Y después a Cristina, está bien lo que señala, bueno, hace una crítica en relación a que nosotros dijimos la mal llamada hidrovía y dice, bueno, llamémosla entonces directamente como hay que llamarlo, que es el río Paraná. Pero en ese caso, hago una pequeña defensa, si no, no me detendría en ese punto dándole la razón. Nosotros veníamos hablando del río Paraná cuando hice la referencia a la hidrovía, hice la referencia a la empresa que se encargaba del control, en este caso de la vía navegable del río Paraná.
una hidrovía, llámese como se llame, porque se puede llamar hidrovía o empresa Río Paraná, que controla las entradas y salidas, lo que se transporta a través del río. Bueno, es la que hace falta para evitar, en primer lugar, que haya narcotráfico y en segundo lugar, para poder tener un control y cobrar los impuestos correspondientes de lo que navega por el río Paraná. Por eso la aclaración, por eso utilicé la figura de la mal llamada hidrovía. Si a ustedes no les gusta, igual no lo decimos más. Pero con buena onda y entiendo el mensaje, lo comparto y por eso hago esta aclaración. Bueno, déjenme decir que los sindicatos universitarios, la comunidad universitaria en general, porque el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, a través que nuclea a los rectores, están enviando distintos comunicados y quejas formales al gobierno nacional porque, como era previsible, pero esto no quita que no haya que señalarlo, el gobierno nacional volvió a incumplir lo que dictó la Corte Suprema. Recuerdan ustedes, la Corte Suprema dijo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, el gobierno nacional tiene que desembolsar tanto en salarios como en gastos de funcionamiento lo que la Ley de Financiamiento Universitario exige. En el caso de los salarios para docentes y no docentes estamos hablando de más de un 40% de aumento requerido en función del atraso salarial que ya llevan en ambos cargos, tanto docentes como no docentes, repito. ¿Qué es lo que sí hizo el gobierno nacional? Pagó lo que se había acordado previamente al fallo de la Corte Suprema, que era un acuerdo paritario, llamémoslo así. Los mismos sindicatos universitarios están haciendo referencia de esa manera a ese acuerdo, que fue el pago de un incremento del 20% que se pagó primero, más un 4% que se va a pagar en septiembre. Esto suma un 24% que es apenas la mitad de la recomposición que exige la Ley de Financiamiento Universitario. Ya no lo exigen los docentes y no docentes, no es únicamente un reclamo sindical, es una ley de la Nación, votada 2 veces, por el Parlamento completo, tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. Bueno, el gobierno terminó otro mes, pagó salarios y volvió a incumplir el fallo de la Corte Suprema. Así que, bueno, por supuesto el reclamo se incrementa, hay una mirada hacia la justicia. El otro día, ayer, en el marco del paro nacional docente, al cual también adhirieron docentes universitarios, en los discursos de los docentes universitarios aparecía un señalamiento directo a la justicia. Bueno, ¿hasta cuándo la justicia va a permitir que el gobierno incumpla con fallos de la Corte Suprema o cualquier fallo de la justicia? Está también el tema de discapacidad en el medio, ¿no? El gobierno tampoco está cumpliendo con lo que dice la ley de discapacidad. Así que bueno, quería mencionarlo, más allá de que pueda ser algo evidente u obvio en función de lo que viene haciendo el gobierno, no hay que dejar de decirlo. 5:05. Ideas que vuelvan. Hay algo que se llama la segmentación horizontal del mercado de trabajo, por el cual, así como existe el techo de cristal, que se le dice, existen las paredes de cristal. Las mujeres tienden a trabajar más en determinados sectores económicos y no en otros. Entonces, en salud y educación, de hecho, las mujeres son más del 70% de la planta de trabajadores y trabajadoras. Entonces, los ajustes en esos sectores y el empeoramiento de las condiciones de trabajo en esos sectores recae directamente sobre esas trabajadoras. Y además los cuidados, exactamente. Por ejemplo, un jardín de infantes que cierra o un hospital que se le rompe el tomógrafo y ahora, en lugar de tomarte un bondi de 1 hora para ir a ese hospital y tenés que tomarte un bondi de 3 horas para llevar a tu vieja o para llevar a tu hijo al que se haga la tomografía, bueno, eso recae sobre más tiempo de cuidado, sobre quien asume esa responsabilidad familiar. O lo mismo pasa sobre todo el programa de discapacidad que cierra o la asistencia terapéutica que ahora empeora o desaparece. Bueno, todo eso implica más tiempo de trabajo de cuidado no remunerado que cae sobre los hogares y dentro de los hogares recae sobre las mujeres. Que vuelvan las ideas. Entonces los ajustes en esos sectores y el empeoramiento de las condiciones de trabajo en esos sectores recae directamente sobre esas trabajadoras. Que vuelvan.
5:05 de la tarde. Bueno, vamos a seguir con el tema mientras esperamos a Fabián Waldman, que está allí en el Senado de la Nación. Vamos a seguir recogiendo opiniones sobre el tema de la extranjerización de la tierra y la convocatoria el jueves, si es que hay sesión, a movilizarse allí en la puerta del Congreso. Pero les propongo, mientras tanto, escuchar el testimonio. Fue ayer que habló José Mayans, senador de Unión por la Patria. A ver, esto decía. Tiene su bloque, el bloque que usted preside, perdón. En total somos 25 nosotros. ¿Alguno de esos 25 vota a favor? No. ¿Ninguno? No. Y tengo entendido que los otros 3 que están en el Ejecutivo son 28 y los de son 30, tengo entendido que son alrededor de 34, 35, estamos a un puntito ahí del 36. Bien. El 36 es empate. El 36 es empate, desempataría Victoria Villarroel, pero como viaja Milei no desempata Victoria Villarroel. Bueno, hay que ver. ¿Qué hay que ver? Sí, hay que ver si pasa eso. ¿Y si pasa eso? ¿Si ella tiene que desempatar? Y yo creo que no va a pasar eso. No, ella ya dijo que está en contra. Claro. Si tiene que desempatar. Por eso viaja Milei un día antes. Ahora, José... No es que le deje a cargo de la presidencia, le tira el título por la cabeza para decirle que no vote, que no participe del debate. ¿Verdad? Porque está en contra de esto por el tema Malvinas. Porque ella sostiene, ¿verdad?, de que obviamente que pueden comprar el territorio de Malvinas y toda esa lucha, toda esa gente que fue a morir, a defender, a poner la vida ahí en el territorio, a sangre argentina, viene un empresario, hoy te compra la Malvineta y dice, bueno, la ley es nuestra. ¿Verdad? Entonces, dos cosas son graves. Primero, el tema de la ley de tierra que nos deja a nosotros sin país. Esto es clarito, así determinó nuestro... Sin territorio no hay país, para hacerla simple. Esto están vendiendo el país, hablando lisa y llanamente. Después le doy los detalles si quieren, pero lisa y llanamente esta ley vende el país. Era el senador José Mayans, bueno, dando su opinión, por supuesto, sobre la ley de tierras que el oficialismo pretende discutir el próximo jueves y además haciendo referencia al conteo, ¿no? Al poroteo, cómo están los votos en caso de que haya sesión el próximo jueves. Ahí en la charla con el periodista apareció algo que no trascendió tanto. Efectivamente, Javier Milei modificó su agenda para viajar un día antes y obligar, entre comillas, a la vicepresidenta Victoria Villarroel a que ejerza la presidencia en ese momento y de esa forma impedirle que desempate, que esté al frente del Senado y llegado el caso, en caso de empate, sea ella la que desempate. Está en línea Sebastián Campo, que es productor agropecuario de la zona de Pergamino y es secretario de Bases Federadas, una organización agraria nacional que nuclea a pequeños y medianos productores. ¿Qué tal, Sebastián? Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, en AM530 te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? La pregunta es, ¿me están recibiendo bien? ¿Se escucha claro? Te escuchamos perfecto, en este momento te escuchamos muy bien. Si vos no nos llegás a escuchar bien a nosotros, por favor nos decís y vemos de mejorar la línea. Bueno, Sebastián, ¿cuál es el posicionamiento de Bases Federadas, una organización que, como decía, nuclea a pequeños y medianos productores con el tema de la extranjerización de la tierra? Y la verdad es que estamos preocupados. La palabra que nos abraza hoy a todos los Bases Federadas que estuvimos reunidos de manera presencial el viernes pasado en Rosario haciendo nuestra asamblea es dolor. Esa es la palabra que nos abraza y que nos representa. Dolor porque vivimos en un país donde tenemos próceres que han dado su vida por esta tierra. Porque vivimos en un país donde miles de colonos a lo largo de la historia han clavado el arado y han salido a producir aguantándose heladas y calores, hicieron esta Argentina grande y productiva. Y ver cómo se entrega y ver la pasividad y el silencio de la mayoría de las instituciones nos preocupa. Así que un poco para responder a tu pregunta de una manera bastante pesimista, y te pido disculpas, pero la verdad es que a los Bases Federadas nos pasa eso. Uh-huh. Sebastián, ¿cuál es hoy la realidad de las tierras productivas en todo el país? ¿Qué porcentaje, no sé si tenés el número, pero aunque sea de manera aproximada, o cuál es tu realidad allí en la zona donde estás vos, qué porcentaje o hasta dónde están extranjerizadas o en manos de extranjeros las tierras productivas? En nuestro país rige una ley desde el año 2011, que mirá qué casualidad, ¿no? Después de la compra de Lewis en el sur de nuestro país,
se hace una modificación que lo que hace es poner límites. Lo que hace esa ley, que nosotros los bases federadas creemos que está bien, es poner un límite a la venta de extranjeros con un techo del 15%, que protege las zonas de frontera, que protege los espejos de agua, que no permite comprar más de 1.000 hectáreas en zonas productivas. O sea, es una ley bastante generosa, no es que hoy viene un extranjero y no puede comprar tierras. Claro que lo puede hacer, lo que tiene son límites que establece nuestro país, como en cualquier otro país del mundo. Lo que pretende Sturzenegger y su gente es eliminar estos límites para que sea directamente rematable, ¿no? Esto, la verdad que nos preocupa, y sobre todo cuando uno ve cómo está el mapa extranjerizado hoy, sin esta ley, o sea, con la ley vigente, con la ley del 2011, uno ve que está extranjerizado todas zonas de frontera, zonas de río. Cuando uno ve la Mesopotamia, todos los puntitos rojos del mapa que están en manos de extranjeros son realmente puntos muy importantes. Entonces, la verdad es que hoy ya tenemos un alto nivel de extranjerización. Yo, para responder a tu pregunta, no tengo el porcentaje. Sé que, por ejemplo, en el partido de Pergamino, donde vivo, es un partido de 300.000 hectáreas y hay 4.000 hectáreas en manos de extranjeros. O sea, estamos ahí cerquita del límite, te diría. Claro. Con lo cual, ya es preocupante ahora. Imagínate si esta ley se aprueba. Por eso no hay que dejarse engañar con estas modificaciones que se pretenden hacer. El jueves 6 hay que marchar, y esta marcha, que es claramente política, nosotros no le escapamos a esa palabra, es una marcha con un profundo sentido político, con un profundo sentido soberano, pero que es apartidaria y que nos abraza a todos los argentinos, porque hablamos de nuestro terruño, de nuestro territorio, de nuestras raíces, y bueno, yo creo que hay que estar en las calles defendiéndolo. Yo no sé si otras organizaciones, agrupaciones o federaciones que agrupan a productores se pronunciaron al respecto. Imagino que sí. Yo la verdad me fijé, la Sociedad Rural Argentina no esperaba que se pronuncie, desde ya no lo hizo. Me llama la atención la Federación Agraria, no sé Sebastián, si en ese caso vos viste algo, y en todo caso te pregunto, ¿por qué Base Federada sí se pronuncia concretamente en contra de la ley y otras organizaciones o a otras organizaciones les cuesta tanto hacerlo? Me tomo una pequeña licencia y explico esto. Todos los dirigentes que formamos Bases Federadas fuimos formados y ocupamos cargos en la Federación Agraria Argentina. Yo fui presidente de la filial de Pergamino, Omar Príncipe, que es el presidente de Base Federadas, sí, señor. Y todos nos formamos en esa Federación Agraria de los 90, esa Federación Agraria que cuando se hablaba de extranjerización se ponían lindos los debates, se ponían fuertes los debates. Es un tema muy sensible para nosotros, porque todos los que formamos parte de ahí accedimos a la tierra de una manera muy honrada. Nuestros abuelos pagaron con sudor cada hectárea de la pequeña chacra que se compró, lejos de aquella historia latifundista argentina donde se alambraba por capricho y con algún pueblo originario dentro también. Y esto también hay que decirlo, la Federación Agraria es totalmente distinta. Con lo cual, para dividir un poco la respuesta, lo de Pino el otro día con Trebuch, la verdad, intentando confundir a la gente y emulando aquella gesta del acceso a la tierra de los inmigrantes que se gestó durante la década del 50, la verdad que es bastante vergonzoso, porque nada tiene que ver esto que se pretende hacer con lo que pasó en aquellos años. Y en cuanto a la Federación Agraria, ayer leí una nota de Andrea Sarnari, su actual presidenta, donde manifiesta su oposición, digamos, a esta medida, de una manera, diría yo, bastante tibia, y que nada tiene que ver con lo que nos formábamos nosotros a fines de los 90, principios del 2000, hace 20 y pico de años atrás. ¿Por qué le cuesta tanto, me preguntás? Es una buena pregunta que yo me hago siempre. Acordate que los Bases Federadas salimos de la Federación Agraria, perdón, un parrafito más, cuando empezamos a insistir con la disolución de la mesa de enlace, porque creíamos que tendríamos que marcar nuestra propia agenda, y la Federación Agraria ya no tenía. Y una vez que dimos la batalla en cada comarcal, en cada congreso, y vimos que eso no pasaba, armamos nuestra trinchera. Orgullosamente, Bases Federadas hoy representa al acceso a la tierra, al plan arraigo, a una ley de arrendamiento rural, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuesta? El sector agrario, yo creo que hoy está adormecido. Creo que si hay algo que aprendió Javier Milei es hablarle
al sector agrario, porque vos fíjate que no hace tantos días atrás Javier Milei dijo, justificando la importación de productos alimenticios, dijo que si Argentina viviese solamente de lo que produce, comeríamos solamente dulce de leche. No sé si se acuerdan de esa declaración. Sí, sí, claro. Javier Milei dijo eso. La pregunta que yo me hago es, ¿qué pregunta el sector ganadero, el sector porcino, el sector ovino, un productor de frutillas, un productor de durazno, de manzanas, de limones? Lo que yo le explicaría a nuestro presidente es que si Argentina viviese solamente de lo que produce, tendría una excelente alimentación, sana, saludable y variada, porque producimos de todo. Claro. El nivel de, yo no sé si es ignorancia o si directamente se ríe del sector agropecuario y se burla, pero la verdad es que haber dicho que Argentina produce solo dulce de leche es vergonzoso, y que pocos días después sea aplaudido en la sociedad rural es más vergonzoso aún, porque yo en lugar de Nicolás Pino le hubiera mostrado un novillo y le hubiera explicado que eso es carne de calidad, es proteína, para lamentablemente hoy para todo el que tenga acceso, ¿no? También otro párrafo aparte. Sí, claro. Pero el sector tolera cosas que no hubiese tolerado bajo ningún punto de vista con un gobierno de otro color político. Es una cosa que yo me pregunto desde el punto, no tengo las herramientas para hacerlo porque soy chacarero, pero desde el punto de vista sociológico me pregunto por qué se tolera tanto de una persona que evidentemente se ríe del sector, se burla del sector, y que todas las definiciones que toma desde el Ejecutivo son para perjudicarlo. Hablo de la importación de maquinaria usada a Estados Unidos, hablo de la importación de productos alimenticios en competencia con nuestros productores, hablo del aumento de costos, habla con un productor vitivinícola, con un productor yerbatero, y la verdad es que están todas las economías detonadas, y el silencio del sector a mí me preocupa. Sebastián, mi compañero Néstor Restivo, tiene una consulta. ¿Qué tal, Sebastián? La pregunta es sobre las motivaciones o la intención. ¿Vos creés que este es un programa del propio gobierno en su ideología de derecha, ultraliberal? Si es un programa diseñado desde afuera, o en todo caso, ¿por qué se busca la extranjerización de la tierra con argumentos eventualmente de una mejor productividad o de incorporar nuevas tecnologías? ¿Cuál te parece que es el fondo de la cuestión de este diseño de este programa? Hola Néstor, ¿cómo estás? Néstor, mira, yo considero que esto es hipótesis y es opinión, digamos. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno nacional es devolver favores. Está devolviéndole favores a los 20.000 millones que le prestaron el año pasado para salvar el gobierno. Está devolviendo favores a los dueños del mundo, digamos, porque no le encuentro otra explicación. Esto no tendría ningún beneficio, ni siquiera para el país, porque esto pensábamos hoy con un grupo de compañeros, decíamos, a ver, queda un peso en el país, y la verdad que uno piensa que si un extranjero invierte 2, 3, 5, 6, 10 millones de dólares en nuestro país, la verdad que la renta se la va a llevar a su país de origen. Yo no creo que eso quede acá, con lo cual no encuentro un justificativo que uno piense, a ver, ¿cuál sería el argumento para defender esta posición? Realmente no se nos ocurre uno solo, simplemente el de devolver favores, el de entregar la tierra a cambio de, este sostenimiento del gobierno, porque honestamente no generaría trabajo, no generaría mayor recaudación para el gobierno, no generaría arraigo para los productores de la zona donde un extranjero compre tierra. La verdad es que no le encontramos un solo argumento válido para poder defender semejante cosa. Ahora, es realmente grave lo que está pasando. Nosotros más lo pensamos, más vueltas le damos, y nosotros estamos muy preocupados. En el caso de Pergamino decías que de las 30.000 hectáreas hay unas 4.000 que están, claro, casi en el límite del 15 que se permitía. 300.000, perdón, y 4.000 son... Digamos, ¿qué diferencia que hay entre el inversor extranjero y aquel que es de la Argentina, digamos, en términos de práctica, de esto que señalabas, de dónde va a parar la renta? ¿Quiénes son esos dueños extranjeros de esa tierra? Estamos hablando de una de las tierras más ricas de la Argentina, ¿no? Sí, claro, la verdad es que yo desconozco quiénes son los dueños acá en Pergamino. Es un dato que justamente me pasaron hoy a la mañana, que yo no lo sabía. Desconozco quiénes son desconozco su nombre y apellido. Fíjate hasta qué punto llega, ¿no?, el ocultamiento. Claro, pues deben ser, me imagino yo, grandes fondos o que son extranjeros, pero que no hay una titularidad personal, digamos. Sí, probablemente. Lo que a mí me preocupa, porque hay otra cosa que pensamos todo esto hoy, ¿no?
también esto, el productor grande, no estoy hablando del chacarero que pretendemos representar nosotros. A ver, para que la audiencia explica, Bases Federadas representa a aquel productor que tiene una pequeña fracción de campo, 50, 60, 100 hectáreas, eso en Argentina es poco, y que alquila un pedacito afuera. Ese es una modalidad muy común en Argentina. Pero ahora vamos a hablar del productor más grande, un tipo que tiene, no sé, 3.000 hectáreas, 4.000 hectáreas de propiedad. Los hay, sí, y hay más grandes también. Si vos pones a competir a ese tipo que a lo mejor tiene el recurso para poder comprar un pedacito más de campo, para nosotros hoy es inaccesible tal cual está por el valor que tiene la tierra. Imagínate, pero me ponía en la piel de un tipo que tiene campo, de un gran productor. Bueno, por una cuestión, diría nuestro presidente, de mercado, si vos ponés mayores personas interesadas en el mismo bien, el precio tiende a subir. ¿Esto es así, no, de la teoría, o nos equivocamos los Bases Federadas? Bueno, vos ponés a competir un estanciero con un europeo, con un americano. Digo más, nos preguntábamos hoy, ¿qué pasa con el proyecto de inocencia fiscal? ¿Esto qué significa? ¿Que va a venir un tipo, no va a explicar dónde saca la plata y se va a comprar un pedazo de campo? Es decir, abrir la puerta a que venga un narco, a que venga alguien. ¿Hasta dónde llega la apertura de esto? Bueno, esto viene a robarnos gobernabilidad, soberanía y a perder libertad, ¿no? Esta palabra que lamentablemente han vapuleado tanto, pero venimos a perder libertad de definición por ser nuestro territorio si es que esto se aprueba. Claro. Sebastián, muchas gracias por este contacto con AM530. Bueno, esperamos que si se confirma la sesión del próximo jueves, la movilización sea lo suficientemente contundente como para inclinar la cancha a nuestro favor, ¿no? En este caso, a favor del pueblo. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes y la convocatoria para el 6, todo el mundo a la plaza, a manifestarnos al Congreso, a la plaza de cada ciudad, de cada país. Tenemos que frenar este saqueo, así que muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo grande. Era Sebastián Campo, productor agropecuario, es secretario de Bases Federadas, como él mismo explicaba, una organización que nuclea a medianos y pequeños productores. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Siempre, siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La buena lectura ilumina. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Braceras, un libro que cuestiona la lógica occidental del poder y recupera la política comunitaria desde nuestras raíces indígenas en defensa de un estado de justicia y bien común. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende, en el mes del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola le da miedo. Un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical, homenajeando a los que hicieron grande a la Argentina. Evita, Eve, Maradona, Rodolfo Walsh. La patria no se vende. Entradas por alternativa teatral. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Domingo 9 de agosto a las 13 en Perón Lanús. 9 de julio 1999 Lanús Este. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá,
increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 16 a 18, AM530. Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. Vuelven en ideas siempre. Siempre. Soy agua, cielo, casa, playa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niña, cuna, teta, pecho, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. Voces escapaban las miradas. Algo pasó. No entendí nada. Nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Qué linda versión, Néstor, de Loli Molina y Pedro Rossi. Soy pan, soy paz, soy más, por supuesto. El temazo de Piero, un tema hermoso que popularizó, por supuesto, Mercedes Sosa, aunque la versión de Piero también anduvo muy bien. Yo creo que salió originalmente en el disco Para el Pueblo lo que es del pueblo, de Piero, ¿te acordás? Sí, claro. Estamos viejos, Néstor, Sí. era década de los 80. Bueno, Néstor, ¿qué tenés por ahí? Decíamos que se empieza a transitar lo que sería la recta final de las elecciones en Brasil. Nos faltan 2 meses, un poquito menos. En realidad, el primer domingo de octubre va a ser la primera vuelta. Las últimas encuestas siguen dando arriba a Lula da Silva, que va por su reelección, pero se acercó, después de haber caído persistentemente varias semanas, Flavio Bolsonaro, el candidato de la extrema derecha. Lula le llevaba 7, 8 puntos, en la última aparece solamente con 4 puntos de ventaja. Había sido muy golpeado Flavio Bolsonaro por denuncias de corrupción, pero bueno, ahora se equilibraron otra vez las fuerzas, igual va primero Lula. Todo indica que va a haber balotaje y que va a haber una polarización muy grande como hubo en las últimas elecciones, ¿no? La novedad por el lado de la extrema derecha es que Michelle Bolsonaro, la actual esposa madrastra de Flavio, va a ser candidata a senadora por el mismo sector. Había ruido entre ambos, se habían peleado un poco, pero parece ser que cerraron filas. Así que bueno, de acá a los 2 meses que siguen seguramente vamos
vamos a ir monitoreando esto con algunas notas eventualmente, porque es una elección crucial, sobre todo después de los triunfos de la extrema derecha en distintos países de la región. Bueno, hay ahora una ofensiva muy grande desde el trumpismo y demás sobre esas elecciones, así que va a haber que estar muy atento a lo que sucede el primer domingo de octubre. Es que si cambia el signo político de Brasil, te diría que, estamos medio en el horno. Claro, la balanza no es que se inclina, es que se da vuelta totalmente. Siempre queda Uruguay. Siempre queda Uruguay, sí. Con el afecto, ellos saben que los queremos mucho, pero no es el mismo peso específico Obviamente. El de Uruguay que el de Brasil, ¿no? Así que bueno, una elección crucial, tan crucial como la de los Estados Unidos. Por supuesto, en por noviembre. Supuesto, un mes después llega la de Estados Unidos. Lamentablemente esa se da al final de todo este periodo, claro. Porque todo indica que Trump va a recibir un golpe, esperemos que así sea, pero hasta ahora su fortaleza ha inclinado mucho la cancha hacia la extrema derecha de la región, porque ha sido muy ostensible, muy clara, muy explícita la injerencia de Estados Unidos en estos procesos electorales. Gracias, Néstor. Para que adentro nazcan cosas nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo andás? Aquí Luis, Pablo y Néstor, una vez más te saludamos. ¿Qué decís? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, yo creo que lo de Pablo Caruso ya es a propósito, no te quiere saludar. No quiere enfrentarse a mi puño lleno de verdad. Así es. No, y tenía un temita familiar, lindo tema familiar, tenía que acompañar a uno de sus niños a algún lado, así que mañana va a estar acá, por supuesto, con nosotros. Bueno, Juan Carlos, salió Patricia Bullrich, decidió hacer una conferencia de prensa, dio alguna señal que ella espera o que la Libertad Avanza espera que sea positiva. Mirá, a tal punto que estaba viendo La Nación de ahora mismo y La Nación cambió su titular principal y dice directamente: el jueves se vota. El gobierno presentó un nuevo dictamen sobre la ley de tierras para evitar una derrota en el Senado. Bueno, y da el detalle, este cambio, no había límite en la extranjerización de la tierra según el proyecto que venía trabajando la Libertad Avanza, y ahora anunció Patricia Bullrich un cambio al 25% en la restricción. Es un pequeño cambio, pero es parte de una fuerte maniobra para confundir un poco, me parece, ¿no? Pero tuvo que salir Patricia Bullrich, a eso me refiero. Sí, pero francamente creo que hay que rechazar de cuajo. Esta es una maniobra tramposa. Lo que suele decirse en política es un gatopardismo, ¿no es cierto? Es lo mismo con un disfraz. Esencialmente lo mismo con un disfraz. O si querés, también se puede pensar que pusieron el levantamiento total de la restricción para después aflojar y decir un 25%. Volviendo a los medios de comunicación y a las entidades principales del poder, todas, en definitiva, me refiero a los medios hegemónicos, hacen alguna pirueta, pero en el fondo apoyan a esta línea política del gobierno de Milei, Patricia Bullrich, la apoya la sociedad rural, todas las otras organizaciones empresarias. La sociedad rural están en disputa entre ellos porque hay una pelea circunstancial, pero ambos apoyan, obviamente, todo esto. Acá lo que hacen es liquidar la ley del 2011 que yo voté, siendo diputado nacional, que genera una básica y elemental defensa del patrimonio nacional, que no se trata eso, como diríamos,
solamente de algo de gran valor, que es la idea de soberanía nacional, política, en este caso económica, soberanía, uno podría decir ahora ecológica, podría decir soberanía cultural, y todos esos grandes valores de una nación y de un pueblo siguen teniendo una plena vigencia. Pero además de esos valores políticos, simbólicos, acá con eso del 25%, lo que se está haciendo es una maniobra burda, porque con el 25% de la superficie nacional y provincial posibilitan, pareciera, que estos denominados dialoguistas jueguen a que esto entonces ahora es razonable, cuando en realidad sigue siendo absolutamente entreguista, y entonces algunos estén dispuestos a votar. Por eso Patricia Bullrich dijo, antes no había límite y ahora hay límites que antes no estaban, no se pueden comprar, hace un énfasis en algunas cosas grotescas, los estados extranjeros no podrán comprar, punto, teatraliza. Acá no hace falta que compren los estados extranjeros, van a comprar corporaciones particulares mineras, agropecuarias, petroleras. ¿Quién dice que van a comprar estados? No, si claro. ella pone el énfasis en ese tipo de cosas. El 25%... Déjame decir de todas maneras, no sé si habrá algún cambio en ese sentido, pero el proyecto que estaba hasta la semana pasada tenía una cláusula según la cual si la provincia y nación se ponían de acuerdo, es decir, dándole un voto importante a la provincia, si se ponían de acuerdo, ahí sí podían incluso vendérsela a los estados. Ese es el nivel de perversidad. No sé si esto se habrá modificado en este último proyecto. No, yo tampoco sé. Yo digo que justamente que ella pone énfasis en que los estados no. Claro. Yo siempre pensé que no tiene demasiado sentido eso porque no hace falta que compren los estados. Claro. Las mineras no son de los estados. No sé, en algún caso podrá ser que sean, pero en realidad son grandes corporaciones planetarias. Hay una clave que es el departamento, porque está la instancia de la nación, la instancia de la provincia y la instancia del departamento. Hoy alguien explicó, si en un departamento, en una zona de, qué sé yo, del lago Lácar, del San Martín, o de donde están las minas de litio, vos podés comprar sin el límite, con el límite del 25%, en ese departamento, vos con el 4, 5, 3%, 7%, te comprás toda la zona que te interese, donde esté el agua, donde esté el litio, donde esté el petróleo. Claro, no hace falta, el 25% es un porcentaje altísimo, y la clave, lo que más importa desde el punto de vista de la riqueza que están en juego, son los departamentos. La otra cosa, que eliminan el tope de la zona núcleo, que es la pampa húmeda. Por lo tanto, alguien allí sí puede comprar cualquier cantidad de hectáreas que está en juego, ni más ni menos que todo lo que tiene que ver con el alimento. Hay un fenómeno universal, no voy a descubrir nada, que el costo de los alimentos, a partir de que hay una gran demanda, hizo que al crecer el precio de los alimentos en los últimos 20, 30 años, ha crecido el precio del valor de la tierra. Por lo tanto, hay muchos terratenientes, muchos oligarcas de la sociedad rural, en fin, burguesías medias, sectores exportadores que compraron tierras, inversores financieros que compraron tierras con sus ganancias especulativas, que ahora tienen interés en vender, en monetizar sus inversiones en tierras que fueron haciendo a lo largo de este tiempo. Pero bueno, había un límite, levantan el límite en la pampa húmeda, con lo cual se van a comprar la pampa húmeda. Hasta ahora, quienes se apropiaban en la pampa húmeda era la vieja oligarquía, era la aristocracia con olor a bosta, como decía Sarmiento.
que es de una enorme trascendencia. Ningún país del mundo le abriría todas las protecciones en zona de frontera. También levantan la protección en lagos, ríos y lo que ellos llaman cuerpos de agua permanente, que es el agua dulce. Por lo tanto, todo lo que dijo Bullrich, yo no sé si nuestra audiencia tiene una vocación de creerle a Bullrich. Yo respetaría a quien le crea, por supuesto, porque forma parte de las libertades individuales y las libertades de opinión. Yo no le creo nada. Patricia Bullrich cambió de partido político 7, 8 veces y no para nunca de decir y de decirse. Ahora te digo, Juan Carlos, que evidentemente no sos el único que no le cree. Quiero decir, a lo que está ocurriendo y es público, Patricia Bullrich tuvo que salir a dar esta conferencia de prensa. La Libertad Avanza está haciendo este intento de modificación con toda la explicación que vos acabás de dar, que en realidad no hay una modificación importante de ninguna manera, porque evidentemente perciben dos cosas. Por un lado, que la opinión pública está en contra y la movilización del próximo jueves, si es que hay sesión, va a ser muy importante. Y por otro lado, no terminan de tener los votos, por eso pongo en duda lo de la sesión. Pareciera, que porque yo creo que ellos, primero, en este tema que siempre hay un componente cultural, que es ni más ni menos que la opinión pública, el pueblo, provincia por provincia y en toda la nación, cuál es la inclinación, cuál es la sensación del pueblo frente a una cosa. Yo creo que tuvieron una gran derrota con el tema del enunciado de la ley, porque ya todo el mundo tiene claro que esto es una burda extranjerización colonial y no como ellos la presentaron como una privatización acá. Es interesante eso que señalás, no lo escuché mucho, ya nadie habla de inviolabilidad de la propiedad privada. Nadie. Claro. Además ya estaban privatizadas las tierras en la Argentina, no son del Estado Nacional, por lo tanto es una mentira total y además acá no hay un fenómeno de amenaza de reforma agraria, de nacionalizaciones de tierra, de confiscaciones, no hay un carajo de todo eso. Después, lo que sí no puedo dejar de plantear mi preocupación es en el tema de los dialoguistas. ¿Por qué? Porque esos dialoguistas ya votaron la ley de glaciares, ya votaron la reforma laboral, ya votaron en una de las cámaras zona fría, ya votaron la ley juvenil, votaron devolverle a los buitres hace 2 meses a los buitres un reclamo del 2001 inventado totalmente. Por lo tanto, ahí hay una zona, yo diría, peligrosa. Confío en que hay un corrimiento de la opinión pública, confío en la manifestación que espero que sea muy representativa el próximo jueves y que eso los pueda parar y les pueda hacer torcer el brazo. También está en juego otra cosa que es gravísima, que no parece tanto, que es la ley de expropiaciones. La ley de desalojos. De expropiaciones. Desalojos también, porque condicionan, al revés, liberan el rubro expropiaciones. Ahora, el Estado Nacional, cuando define que es de utilidad pública, la Constitución Nacional posibilita expropiar un bien, ¿no es cierto? Tierras o YPF. El Estado sí define que es de utilidad pública, se cambia el concepto de utilidad pública ahora. Claro, debe ser indemnizado, eso es lo que está establecido, ¿no? Yo me acuerdo que voté la expropiación de YPF, que era la reestatización, y por supuesto se estableció cuánto es lo que corresponde de indemnización. Pero ahora dicen que para que pueda expropiarse tiene que ser idónea, necesaria y proporcional la expropiación. ¿Qué carajo es idónea? ¿Qué es necesaria? ¿Y qué es proporcional? O sea que toda discreción. El Estado se relativiza, entra en una zona pantanosa la facultad que tiene el Estado de expropiar. Y después está el tema
que vos señalabas también, que es el tema de la posibilidad de lanzamiento, de echar a quienes están a los inquilinos. A los inquilinos, que ellos van allá, armaron la figura de ocupaciones, usurpaciones, falta de pago, y lo que están queriendo es facilitar el lanzamiento de tanta gente que... así que... Juan Carlos, mira, te propongo... Una situación muy grave. Te propongo hablar un poco de la movilización en sí, y para eso escuchemos un minuto apenas de Octavio Argüello, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, y digo porque no es menor que la CGT haya convocado también a la movilización del jueves. De acuerdo. Vamos a estar en la calle, vamos a estar, como bien dijo Cristian Jerónimo, el día 6. En esto también hace un llamado a los gobernadores, no a los que han entrado por ellos, porque sabemos cuál es su posición política, pero sí a aquellos que entraron llevando la bandera del peronismo y la bandera de sectores populares. Que no se olvide que el voto se lo llevó el pueblo, que no los traicione. Que no cambie la riqueza natural y nuestra soberanía por el pejito de colores. Porque esto sí, el día de mañana el pueblo se lo va a reclamar. Entonces, compañero y compañera, vamos a acompañar todas las luchas que lleva adelante los trabajadores y cualquier sector del sector del movimiento obrero. Y yo creo que es inminente que vamos a dar un camino a una gran marcha feliz, un gran paro nacional. Esto no lo vamos a arreglar solamente con conversaciones. Lo dijimos claramente cuando asumimos. Teníamos 3 sectores para discutir: la legislativa, la judicial y la calle. Hoy tenemos la calle. Era Octavio Argüello, Juan Carlos, integrante de la conducción de la CGT. Nunca escuché declaraciones de los nuevos triunviros tan contundentes. Habló de marcha nacional y paro nacional. Sí, y después cuestionó severamente a los que van a traicionar el voto popular. O sea, es una declaración muy fuerte. Francamente, creo que así como muchas veces somos críticos por sus indefiniciones, creo que en esta oportunidad es una declaración muy contundente que yo creo que va a ayudar a que algunos parlamentarios reflexionen y va a ayudar a la convocatoria del jueves. Así que, bueno, tenemos claramente un escenario abierto, sí, de fuerte confrontación política. Juan Carlos, abrazo grande y nos reencontramos precisamente el jueves, que como acabamos de decir va a ser un día movidito. Un abrazo enorme. Muy bien, chao, un abrazo a todos y todas. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas, que vuelvan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de
de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la Significada por y de Lila Downs. Bueno, Néstor, nos quedan todavía algunos minutos. En un ratito repasamos lo que va a ser no solo el fin de semana, los días que quedan de aquí al viernes. 14 grados 5 la temperatura actual. No parece haber mucha posibilidad de lluvia en las próximas horas, pero como decía, en un ratito repasamos. Bueno, Néstor, ¿en qué quedó de lo que fue la noticia durante todo el fin de semana? Esta suerte de comillas, ¿no? Porque me parece que es mucho más que eso. Crisis migratoria que involucró a Ceuta, Melilla y a España fundamentalmente. Recordemos, no son esos territorios que tiene España en el norte de África, en Marruecos concretamente, y que son un límite fronterizo terrestre con Europa, porque que entren Ceuta o Melilla, si bien están en África, entran en Europa. De alguna manera, recordemos que 60.000 personas pasaron. Se normalizó bastante la situación, que generó tensiones dentro del gobierno de España y con otros socios de la Unión Europea por la presión demográfica que hay, que la mayoría volvió a Marruecos, pero la situación grave, humanitariamente sensible, es la de aproximadamente 1.000 menores de edad que están todavía en ese territorio y están sin sus padres. Entonces lo que está diciendo la autoridad de menores de Ceuta es que es una situación inasumible, no pueden digamos abastecerlo, darle comida y demás. Así que eso es lo que ha quedado de Ceuta, que no deja de ser menor. O sea, se calmó la situación general, pero todavía hay 1.000 chicos o menores de 18 años en todo caso que están ahí sin sus padres y están dentro de Ceuta, es decir, dentro de la Unión Europea, pero sin posibilidad de ir hacia el continente, como era el objetivo de los que cruzaron, saltaron la valla, nadaron y cerca de 100 murieron, recordemos, ¿no? En ese sentido, el drama sigue. Hace pocas horas en el Canal de la Mancha, en otro territorio europeo, entre Francia y Gran Bretaña, hubo un incendio de una embarcación de goma, donde mucha gente se trasladaba también de lugares que querían acceder a Europa. Por suerte se salvaron todos, pero se incendió ese gomón con 150 personas a bordo. Saltaron todos, los rescataron las patrullas marítimas. Es decir, que la situación migratoria todavía sigue con esta situación de los chicos que están todavía en Ceuta. Sí, y la gran pregunta detrás de todo esto, más allá de si fue algo armado, no fue algo armado, que no digo que sea menor para nada, hay una ofensiva sin duda contra el gobierno de Pedro Sánchez, pero España también tendría que preguntarse en algún momento qué hace en Marruecos, ¿no? Exacto. No sé si es esta la oportunidad, pero... Sí, cuando ha habido tensión o crisis entre España y Marruecos, siempre se sospecha que Marruecos como que abre la puerta del muro, digamos, y permite pasar para generar una crisis de gobernabilidad en España. Una España muy acosada por los gobiernos de derecha, por Trump, que salió a hablar del tema, por Giorgia Meloni de Italia, y por el gobierno de Marruecos, que es un gobierno muy reaccionario, muy aliado de Trump y de Israel también. Así es. Bueno, Néstor, nos estamos ya despidiendo, quedan unos minutitos. En cuanto al pronóstico, bueno, ¿te acordás que dije que el domingo iba a llover? Se viene el agua el domingo. Me desdigo absolutamente. Se modificó todo desde la última vez que había visto en detalle. Sí, de acá al domingo, imagínate, en el medio tienen que jugar Boca, así que puede pasar cualquier cosa. Bueno, continúan las lloviznas en lo que queda del martes. Mañana no llueve, neblina, va a estar nublado, pero el día D es el jueves. Qué lástima, el no te jueves, voy a decir por qué. Bueno, el jueves se viene la tormenta, y tormentas fuertes, entre un 40 y un 70% de probabilidades de lluvia fuerte entre la mañana y la tarde. Va bajando un poquito hacia la noche
Y el viernes, sábado y domingo sale el sol. No te creas que va a ser esto, bueno, California, ¿viste? La foto Palm de Beach. California, claro. Pero sale el sol. Ahora, presta atención a esto. El viernes, la mínima 5 grados. El sábado sube un poquito a 7 y el domingo 4 grados de mínima. Empieza a bajar la temperatura y, como decíamos al comienzo del programa, acomodarse las cosas. Pero qué lástima el jueves. A ver, ¿por qué el jueves? Tuve Sí. mala puntería, porque el jueves, lo recordamos una vez más, arranca un curso que dictaremos en la librería Sudestada, que es presencial, pero también puede ser virtual, sobre China, para empezar a conocer China. Me interesa. Van a ser 4 clases en octubre, los 4 jueves, y 4 clases en octubre. Aquel que esté interesado, todavía quedan algunos cupos, tiene que escribir a libreriasudestada@gmail.com y ahí le dan toda la información. Y justo arrancamos el jueves, así que espero que el agua permita llegar a las personas que se interesaron para participar del curso. Bueno, recordemos, es a las 18:30. Recordemos que está la opción virtual, también. Pero el que se la juegue, atraviese el agua y llegue ahí, podrá conocer en persona al señor Néstor Restivo, que vale la pena. Tucumán 1559, librería Sudestada, como digo, el mail es libreriasudestada@gmail.com. Aquellos que quieran interesarse en qué va a ser el curso, que escriban a ese correo. Bueno, y nos despedimos, hasta mañana en que vuelvan las ideas, con un clip que preparó Mariano Randazzo. Hablábamos ayer del encuentro que se hizo en La Rioja, el encuentro del Partido Justicialista en homenaje a Monseñor Enrique Angelelli. Bueno, Monseñor Angelelli fue asesinado un día como hoy, el 4 de agosto de 1976, en la Ruta Nacional 38 a la altura de Punta de los Llanos, ahí en La Rioja. Como contábamos ayer, inicialmente fue presentada su muerte como un accidente de tránsito, así lo presentó la dictadura militar, pero la justicia determinó fehacientemente, algunos años después, que se trató de un homicidio premeditado. Así que con el recuerdo de Monseñor Enrique Angelelli nos despedimos hasta mañana. Chau. En un accidente automovilístico ocurrido hoy, minutos después de las 15 horas, sobre la ruta 38, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. El 4 de agosto de 1976